Gusen fue uno de los campos de concentración alemanes más brutales de la Segunda Guerra Mundial. Se construyó con un único motivo en mente: el asesinato de aquellos considerados inferiores por los nazis. Judíos, comunistas y prisioneros de guerra enemigos fueron trasladados allí para nunca volver a conocer la libertad. Pero a diferencia de otros centros de exterminio de los germanos, en Gusen casi no se usaron cámaras de gas. Los guardias recurrieron a otros sádicos métodos para eliminar a los cautivos, buscando a aquellos capaces de provocar una terrible agonía antes de la muerte. Desde crueles experimentos hasta el ahogamiento, nada probó ser demasiado extremo para los macabros hombres de Hitler. Hoy en este nuevo video de Historia Militar, te contaremos todo sobre Gusen, el brutal campo de concentración nazi. They see the woodshed where lime-covered bodies are stacked in layers and the stench is overpowering. La construcción de este terrible lugar ocurrió antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Para la última mitad de la década de 1930, Adolf Hitler ya ostentaba cómodamente el poder en Alemania. Desafiando los tratados internacionales que regían desde el fin de la Primera Guerra Mundial, el Führer había ordenado la modernización y la ampliación de las Fuerzas Armadas Nacionales. El ejército pasó de 100.000 hombres a más de 3 millones, mientras que aviones, tanques y artillería pesada empezaron a producirse a un ritmo descomunal. Todo estaba en marcha para llevar a cabo los planes de expansión que los jerarcas nazis habían ideado, pero las primeras conquistas se hicieron sin derramamiento de sangre. Austria fue el objetivo inicial. La mayoría de sus habitantes estaban a favor de la unificación con Alemania, pero los ganadores de la Gran Guerra, Inglaterra, Francia y Estados Unidos principalmente, lo habían prohibido. Esto no le importó a Hitler, que cada vez se mostraba más desafiante con las potencias occidentales. El 12 de marzo de 1938, los germanos marcharon con sus hombres y sus tanques por las calles de Viena, anunciando que a partir de ese momento Austria pasaba a formar parte del Tercer Reich. Esto se conoció como Anschluss, que significa anexión. Los austríacos no ofrecieron resistencia alguna y gran parte de la población festejó animosamente la unión entre ambos países. Aquellos de ascendencia aria tenían motivos para hacerlo, ya que ahora pertenecían a una nación más avanzada y poderosa que elevaba su raza entre todas las demás. Pero la población judía, los comunistas y otros considerados indeseados, pronto se darían cuenta del terror que significaba vivir bajo el yugo nazi. 2 días después de la anexión, la Gestapo, la policía secreta alemana, estableció una oficina en la capital austríaca. Desde allí supervisaron los miles de arrestos que se dieron en el nuevo territorio. En un principio, los prisioneros eran deportados al campo de concentración de Dachau, establecido en el sur del país germano y uno de los primeros de estos centros. Allí fueron a parar los disidentes políticos más vocales, judíos, romaníes, homosexuales y criminales comunes. Pero el gran número de encarcelados pronto llevó a las autoridades nazis a planear la construcción de otro campo dentro del territorio de Austria. En marzo de 1938, hombres de las SS, la organización alemana encargada de la seguridad de estos lugares inhumanos, eligió el sitio donde se erigiría el infame centro de concentración de Mauthausen. Unos meses más tarde entró en funcionamiento. Los retenidos allí eran obligados a trabajar en las canteras de la zona, extrayendo granito en condiciones insalubres, con escasa comida, agua y horas de descanso. Las muertes no tardaron en llegar. Luego del Anschluss,
los alemanes siguieron sumando territorios a su creciente imperio, ahora con la adquisición de ciertas regiones de lo que era Checoslovaquia. Si bien Hitler también desafió a las potencias europeas al hacerlo, no encontró resistencia. Pero esto estaba a punto de cambiar. El 1 de septiembre de 1939, los nazis invadieron Polonia, y esta vez los locales se defendieron, dando así comienzo a la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, poco pudieron hacer los polacos para frenar el avance germano, y debieron firmar la rendición un mes después de comenzadas las hostilidades. La Gestapo y las otras fuerzas de seguridad no tardaron en poner en marcha el protocolo que ya habían llevado a cabo en Austria. Los judíos y otros enemigos del Reich fueron reportados en masa y enviados a los ya varios campos de concentración repartidos por el territorio alemán y el de sus conquistas. El número creciente de prisioneros obligó a los germanos a expandir también las instalaciones dentro de los centros, estableciendo subcampos. Uno de ellos, tal vez el más brutal, fue el de Gusen, a tan solo 5 kilómetros de Mauthausen. En un principio se lo puso en pie para aumentar la productividad de los trabajadores esclavos de este campo, ya que se encontraba más cerca de las canteras donde realizaban sus tareas forzadas. Para enero de 1940 ya eran 400 los prisioneros que se albergaban allí e incluían a varios polacos, ya fuera civiles o soldados capturados, además de los austríacos llevados a Mauthausen. Como era de esperarse, las personas que trabajaban en Gusen lo hacían en terribles condiciones, bajo la crueldad constante de los guardias de las SS. El frío en esa época era asolador, llegando comúnmente a temperaturas bajo cero. Aún así, los prisioneros no tenían acceso a abrigos, ni siquiera a guantes para protegerse las manos con las que explotaban las canteras. Los fuegos que se encendían para calentarse eran únicamente para los nazis, y cualquiera que se acercara mucho a ellos corría el riesgo de sufrir una paliza. Entre diciembre de 1939 y abril de 1940, cerca de 2.000 personas murieron trabajando en Gusen, la mayoría de ellas víctimas de las brutales condiciones a las que los sometieron sus captores. Otros también cayeron directamente por golpizas que se iban de las manos o directamente ejecuciones sumarias. Estas prácticas, tan comunes en los siguientes años de la guerra, no estaban tan establecidas entre los guardias aún, pero esto no significaba que nunca sucedían. Los miembros de las SS eran elegidos por su crueldad y no perdían la oportunidad de descargar su furia contra los prisioneros. Además de las torturas por parte de los germanos, también debían enfrentarse a los capos. Así se denominaban a los cautivos que colaboraban con los nazis y supervisaban al común de los reos. Muchas veces superaban en crueldad a los mismísimos guardias, ostentando el poco poder que tenían allí. Some of the capos inside of Gusen were infamous for their brutality. For example, one named Wolf executed prisoners by hanging them and then also stamped on their bodies. Another took part in gassing inmates. Mauthausen y su subcampo Gusen eran los únicos centros en todo el territorio nazi denominados de categoría 3. Esta era la peor clasificación que establecía que todos los enviados allí eran criminales sin ninguna esperanza de ser restablecidos en la sociedad. Por lo tanto, sus guardias tenían el permiso explícito de hacerlos trabajar hasta que cayeran muertos y de ser tan brutales como ellos quisieran. En Gusen, las condiciones eran aún peores que en el campo principal. Entre 1940 y 1941, la esperanza de vida de los prisioneros era de apenas 6 meses. La increíble escasez de comida hacía que el peso promedio de ellos fuera de apenas 40 kilogramos. Los muertos por inanición alcanzaban niveles imposibles de imaginar. A esto debía sumarse la pésima higiene del lugar.
casi no se les daba oportunidad a los detenidos para lavarse, por lo que las barracas estaban en un constante estado de suciedad, lo que hacía propenso la propagación de enfermedades. Sumado a las bajas defensas de los prisioneros debido a la inexistente nutrición de Gusen, las epidemias no tardaron en cobrarse sus primeras víctimas. A fines de 1941, las personas comenzaron a enfermarse de tifus, algo muy común en los campos de concentración alemanes. Los infectados llegaban a miles, pero los germanos nunca realizaron ningún esfuerzo para curarlos. En cambio, quien mostrara síntomas era apartado del resto y ejecutado, ya fuera por fusilamiento o eutanasia. Esa era la única solución que los nazis estaban dispuestos a ofrecer. Si bien puede parecer contraproducente que siendo Gusen un campo de trabajo forzado, los alemanes estuvieran tan dispuestos a eliminar a su mano de obra, esto tiene una explicación. La realidad era que a pesar de que se realizaban estas tareas, su función primordial era el exterminio de su población. Pero a diferencia de otros como Auschwitz, el principal método de asesinato en masa no era la cámara de gas, sino la explotación laboral. Los prisioneros literalmente trabajaban hasta morir en las canteras de granito. Cuando un grupo fallecía, otros eran traídos de diferentes centros de concentración, manteniendo el número de retenidos aproximadamente constante, siendo en general de 6.000 o 7.000. Este número superaba la capacidad de Gusen, que había sido planeado para alrededor de 5.000 personas como máximo. El hacinamiento se sumaba a las terribles condiciones ya mencionadas anteriormente para hacer de este campo un verdadero infierno, como cuenta un sobreviviente a continuación. Life in the hospital was very hard for us because we had no medical cures. We had very little food to eat. We were kept in small rooms, 3, 4 in one bed, with very much dirt and no possibility to wash. And we had very often very many died every day. In our room, for instance, about 50 men we were, and each day 3 or 4 men used to die. Sometimes even more than that. Desde prácticamente su apertura hasta principios de 1943, Gusen estuvo a cargo del comandante Karl Chmielewski. Según los testimonios de los sobrevivientes, era un hombre extremadamente cruel que disfrutaba torturando a los prisioneros a su cargo. En lugar de delegar las tareas, él mismo golpeaba, abusaba y asesinaba a las personas retenidas allí. Era muy normal que hiciera esto completamente alcoholizado. Bajo su poder, la vida en Gusen fue caracterizada por la violencia y el sadismo. La mitad de los enviados allí murieron durante su brutal régimen. En 1943 fue reemplazado como comandante por Friedrich August Seidler, quien no aprobaba los castigos indiscriminados y arbitrarios de su predecesor. Pero si los prisioneros pensaban que por ello sus penurias estaban por terminar, se encontraban gravemente equivocados. Seidler prefería lo que él llamaba una brutalidad de estilo prusiano, en la cual administraba castigos de carácter marcial a quien infringiera sus reglas, como si fueran miembros del ejército. En lugar de golpizas, ahora los prisioneros que rompían las normas de los nazis eran sometidos a latigazos, por ejemplo. El resultado final, sin embargo, era muchas veces la muerte, igual que sucedía con Chmielewski. Otro castigo común era quitar las raciones del día, en un lugar en el que una comida podía significar la diferencia entre vivir y morir. Para las afrontas mayores como intentos de escape o agresiones contra los guardias, el prisionero era condenado al pelotón de fusilamiento. Puede que el número de asesinados haya disminuido bajo el mandato de Seidler, pero Gusen siguió siendo un lugar brutal y sádico hasta el fin de la guerra. Incluso se llegó al macabro extremo de experimentar con los reos. Era común que los nazis probaran nuevas medicinas o drogas en los campos de concentración, ya que no les importaba si los ensayos salían mal y la persona fallecía.
El más conocido de los doctores nazis fue Josef Mengele, que realizó la mayor parte de sus oscuros experimentos en Auschwitz. En Gusen estuvieron a cargo del médico Helmut Beta. A partir de 1944, el nazi llevó adelante pruebas en donde se estudiaron los efectos de la tuberculosis en los forzados pacientes, con el objetivo de desarrollar curas. Para ello se inyectó pus infectado en los pulmones de personas sanas. Luego las víctimas eran obligadas a correr sin parar por horas y horas hasta que colapsaran del agotamiento. Totalmente debilitadas se les introducía en los pulmones benceno, uno de los componentes de la gasolina, lo que les provocaba una muerte lenta y agonizante. Durante toda esta tortura se estudiaban de forma atenta los efectos provocados. Además de ser una terrible crueldad, estas pruebas fueron inútiles, ya que no se llegó a ningún resultado útil. Fue simplemente otra forma de sumar muertes en vano a la larga cuenta de los alemanes. Luego del asesinato, los cadáveres eran llevados al crematorio, el cual no tardó en ser abrumado por la cantidad de cuerpos. The general and his party next see the crude woodland crematory, actually a grill made of railway tracks. Here, the bodies of victims were cremated. Charred remains of several inmates still lay heaped atop the grill. Los guardias de las SS también organizaron ciertas distracciones de sus tareas, todas con un lado oscuro. Los domingos, por ejemplo, se organizaban partidos de fútbol entre los cautivos para el disfrute de los miembros del equipo de seguridad. Los participantes obtenían más raciones, pero el agotador ejercicio en el estado de hambre en que se encontraban muchas veces terminaba por debilitarlos aún más, lo que no inquietaba en absoluto a sus captores. En 1942 también se abrió un burdel en Gusen para uso exclusivo de los germanos. El objetivo de este era evitar que los guardias tuvieran relaciones con los prisioneros masculinos, ya que la homosexualidad era vista como un delito y una aberración. En el burdel se seleccionaron 10 mujeres cautivas consideradas arias y se las coaccionó a trabajar allí. A cambio se les prometió que luego de un tiempo serían liberadas, pero ninguna lo fue. La mayoría terminó siendo obligada a unirse a los cuerpos de las SS femeninos cuando la guerra comenzó a tornarse en contra de Alemania. Se mencionó previamente que la función principal de Gusen era la de exterminar a los considerados indeseables. Aquellos seleccionados para la muerte en Mauthausen también eran enviados allí. Apenas llegaban, los guardias los hacían correr para comprobar su estado físico. Los que no podían mantener el ritmo eran eliminados de varias formas distintas. Este fue el destino de una tercera parte de los primeros 10.000 prisioneros trasladados a Gusen. Las cámaras de gas fueron construidas en este lugar recién sobre el final de la guerra. Los guardias recurrieron a formas más inventivas y crueles para matar a los cautivos. Una de ellas, muy utilizada en el invierno, era obligar a las personas a quedarse de pie toda la noche al aire libre, sin abrigo ni comida. A veces incluso se les ordenaba desnudarse. Era normal que la mitad no sobreviviera hasta la mañana. Los que sí lo hacían, increíblemente debilitados, solían morir en el transcurso del día siguiente. Un método únicamente empleado en Gusen fue el de los baños de la muerte. Los prisioneros eran obligados a mantenerse debajo de duchas extremadamente frías hasta que murieran. Los desagües se tapaban, por lo que el nivel de agua aumentaba continuamente. Si la persona intentaba evitar ser cubierta por el líquido, los guardias realizaban ellos mismos el trabajo sucio y los ahogaban. Este proceso agonizante podía llegar a durar horas. Era tan ineficiente como cruel y nunca fue empleado en otros lugares. Esto no evitó que los sádicos alemanes siguieran recurriendo a los baños de la muerte, aunque solían falsificar los registros para atribuir otra causa al fallecimiento del prisionero. The SS sanitaire took the people in the bathroom there, and with cold water
20 minutes. During 20 minutes, he made a cold bath. A cold bath. Yes. Whipping and, There was an SS here? and knocking and Yes, knocking the people. SS man himself. The SS man himself. Yes, You understand? And next day we had many casualties, and a third of these people were dead. En 1945, durante los meses finales de la guerra en Europa, se diseñó una cámara de gas como las utilizadas en otros campos, aunque de menor capacidad. Fue poco utilizada y se le atribuyen únicamente alrededor de 1.100 muertes. Los asesinatos totales en Gusen llegaron a más de 35.000 personas, con aproximadamente un tercio de estas acontecidas en el último año de la guerra. Para esos momentos, aproximadamente 25.000 prisioneros estaban albergados en Gusen. La mayoría sufría algún tipo de enfermedad, ya fuera tuberculosis, neumonía o tifus. Casi todos estaban en un terrible estado de desnutrición, extremadamente flacos y débiles. A ellos se los conocía como Muselmann por los guardias alemanes. Gracias al sobrepoblamiento del campo, se veían obligados a dormir de a 3 por cucheta, lo que solo lograba incrementar la propagación de epidemias. Con el fin de la guerra cerca, las autoridades máximas de Gusen decidieron eliminar de una vez por todas a la totalidad de los prisioneros del campo. Para ello tuvieron la terrible idea de enviarlos a los túneles de las canteras y una vez allí, detonar los mismos con dinamita encerrándolos dentro. Se llegaron a colocar explosivos en 2 de las 5 entradas, pero afortunadamente la cadena de mando nazi colapsó y la orden de llevar a cabo esta matanza masiva nunca llegó. En los primeros días de mayo de 1945, con el Führer ya muerto, varios de los guardias de las SS comenzaron a desertar de sus puestos, ya que no veían motivo de seguir cumpliendo sus directivas. Gradualmente los prisioneros se fueron dando cuenta de que no quedaba nadie que los controlara y se encontraban prácticamente en libertad. Los que estaban en mejor estado dejaron Gusen, adentrándose en el territorio austríaco buscando ayuda. Muchos otros, sin embargo, se encontraban demasiado debilitados para moverse. Para suerte de ellos, soldados estadounidenses llegaron al campo de concentración el 5 de mayo. Los pocos miembros de las SS que quedaban no dudaron en rendirse. Aún así, cuando se adentraron en Gusen, los norteamericanos se encontraron con escenas terribles. No solo por la cantidad de muertos cuyos cadáveres nunca fueron incinerados, sino que también los pocos sobrevivientes, varios víctimas de la locura, se estaban matando entre sí con las armas que los nazis habían dejado atrás. Además, los más débiles habían sido encerrados en las barracas por los guardias como un último acto de crueldad, sin acceso a agua ni comida. Para cuando los aliados consiguieron destrabar las puertas, la gran mayoría ya había muerto. También fueron testigos de cómo los prisioneros ajusticiaron por mano propia a aquellos acusados de colaborar con los nazis. Muchos de estos se suicidaron al ver a las muchedumbres sedientas de sangre avanzar sobre ellos, mientras que los demás fueron asesinados sin piedad. Luego de restablecido el orden, comenzaron las investigaciones para acusar a los máximos responsables de las crueldades ocurridas allí. El doctor Veta, encargado de los experimentos de tuberculosis, fue condenado a muerte. Chmielewski consiguió escapar y vivir bajo una falsa identidad hasta 1959, cuando fue descubierto y enviado a prisión de por vida. Varios fueron juzgados y tuvieron que enfrentarse a duras sentencias, pero es un hecho que la mayoría de los guardias de Gusen, gran parte de ellos responsables directos de asesinatos, terminaron sus días en libertad. Los campos de concentración nazi esconden entre sus paredes los actos más siniestros que la humanidad haya conocido, y Bergen-Belsen, en el norte de Alemania, no era la excepción. Este fue el primero en ser liberado por las fuerzas aliadas.
Hasta entonces, las únicas descripciones de lo que pasaba en esos lugares eran del Ejército Rojo, compuesto por soldados de la Unión Soviética que habían visto con sus propios ojos los horrores de esos templos de la muerte establecidos dentro de Polonia. Los combatientes sabían que el Tercer Reich era brutal en la batalla, pero les costaba creer algunas de las historias que contaban los hombres de Stalin. No obstante, para su sorpresa, lo que encontraron fue aún peor. Posiblemente los campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial hayan sido el escenario de los crímenes más atroces de la humanidad, y en este nuevo video recorreremos la historia de uno de los más temibles. Te lo advertimos, las imágenes y relatos que vamos a conocer en los próximos minutos son increíblemente brutales. Pero si estás listo para descubrir todo lo que padecieron las víctimas en el campamento de Bergen-Belsen, incluyendo a una figura muy reconocida que murió allí, entonces ponte cómodo, porque ya comenzamos. Wreszcie najstraszniejszy, najokropniejszy obóz, jaki przeżyłem, to jest Bergen-Belsen. Sceny nie do opisania. Chcąc uwierzyć, trzeba być na miejscu i wszystko widzieć. Trupy, trupy y jeszcze raz trupy. El régimen nazi encabezado por Adolf Hitler siempre tuvo entre sus herramientas los campos de concentración, que nacieron en 1933 como instalaciones para custodiar y restringir la libertad de los enemigos de la ideología del Führer. Al principio, la organización paramilitar del Tercer Reich, conocida como las SS y al mando de Heinrich Himmler, detenía mayormente a opositores políticos, en gran medida miembros del Partido Comunista, y a ellos se les sumaban delincuentes, los denominados asociales, que no se identificaban con ningún pensamiento, y algunos judíos. Esa fue la base para la estructura que tomaría gran relevancia luego del estallido de la Segunda Guerra Mundial. No obstante, cada campo también tiene su historia particular, y en este caso conoceremos la de Bergen-Belsen. En 1935, 4 años antes del inicio de la contienda, sus instalaciones fueron usadas para probar el alcance y autonomía de los mortíferos vehículos blindados alemanes. Las dos pequeñas ciudades entre las que se encontraba dieron nombre al lugar que quedó en desuso entre 1938 y 1939. Sin embargo, cuando los nazis invadieron Polonia, las fuerzas armadas alemanas, más conocidas como Wehrmacht, empezaron a usar el espacio como un campo destinado a los prisioneros de aquel conflicto en particular. Rápidamente sus instalaciones se fueron llenando. Había un gran número de detenidos que requería mucho trabajo y representaba varias bocas que alimentar. Antes de comenzar la guerra a gran escala con el resto de Europa, este centro albergaba 95.000 hombres, entre opositores al nazismo, comunistas, homosexuales, gitanos y hasta testigos de Jehová. Como si fuera poco, en junio de 1940, cuando la famosa guerra relámpago o Blitzkrieg de Hitler comenzó a dominar buena parte del territorio alrededor de Alemania, Bergen-Belsen alojó a los primeros prisioneros franceses y belgas. Un año después, con la invasión a la Unión Soviética, el campamento tuvo que ampliar sus instalaciones y ya comenzaba a demostrar la brutalidad nazi. Approximately 2,500 Russians died at this camp in a one-month period. One bit of sport which the Nazi commandant indulged in was to turn loose German police dogs for attacks on the physically handicapped who were unable to report promptly for the daily inspection. A pesar de que se había ampliado la capacidad del lugar, la cantidad de personas que llegaban provocaba que el campo nunca diera abasto,
y el hacinamiento era algo común. El nuevo diseño estaba preparado para albergar a 20.000 prisioneros, pero fue rápidamente desbordado. Para finales de marzo de 1942, ya habían muerto en ese complejo 41.000 detenidos, únicamente provenientes de la Unión Soviética. Eran víctimas del hambre, el agotamiento y las enfermedades, pero Bergen-Belsen se mantenía por fuera de la iniciativa que fue llamada Solución Final. Ese era el plan del nazismo para eliminar a todos los judíos de Europa, que utilizó las cámaras de gas como principal medio para alcanzar su objetivo. Sin embargo, el campamento al cual nos estamos refiriendo no contaba con una de ellas. De hecho, el funcionamiento era diferente en cuanto al trato con esta población específica a la que se quería aniquilar. Mientras en lugares como Auschwitz llegaban transportes repletos de hebreos listos para ser llevados a su muerte por envenenamiento con un poderoso pesticida que era usado en las cámaras, lo que ocurría en Bergen-Belsen era que se alojaba a las personas judías para ser moneda de cambio por civiles o soldados alemanes que hubiesen sido capturados por el enemigo. Entre el verano de 1943 y diciembre de 1944, al menos 14.600 judíos fueron transportados a este campo. Todos eran obligados a trabajar en los esfuerzos de guerra del Tercer Reich. Eran mano de obra esclava, al principio no demasiado maltratada porque los nazis veían en esos detenidos un particular y potencial valor de cambio. No obstante, la consideración tenía un límite para la supuesta bondad de los nazis. Dentro del complejo habían creado un espacio llamado de recuperación. Eran una gran ironía, ya que allí eran enviados desde otros campos de concentración los prisioneros demasiado enfermos como para trabajar. La intención, al menos la formal, era que recobraran fuerza y salud para regresar lo más pronto posible a sus labores forzadas. Pero la mayoría moría en Bergen-Belsen por hambre, agotamiento y la falta de atención médica para sus males. Some have gangrenous wounds. Others suffer from fever, tuberculosis, typhus, and additional communicable diseases. All existed under appalling conditions in vermin-infested quarters and with little or nothing to eat. Para aquel 1944, una parte de las instalaciones había sido adaptada para albergar un campo de mujeres que recibió un envío inicial de 9.000 prisioneras, muchas de ellas chicas muy jóvenes, casi todas deportadas después del alzamiento del gueto de Varsovia, el espacio de confinamiento para judíos más grande conformado por la Alemania nazi. También llegaron otras mujeres desde el resto de Polonia y Hungría. Todas estaban destinadas a trabajar en la fabricación de armas para sostener a las tropas del Tercer Reich. Pero los cambios en el campo no solo se dieron entre los detenidos y nuevos reclusos. En diciembre de ese mismo año, el primer comandante de Bergen-Belsen, Adolf Haas, fue sustituido por otro miembro de las SS que había sido la mayor autoridad en Auschwitz. Se trataba de Josef Kramer, quien era un verdadero experto en la tarea de asesinar a los prisioneros. Este llegó preparado para enfrentar una realidad que se vivía desde hacía tiempo: el ingreso de prisioneros a montones en un complejo demasiado pequeño para albergarlos a todos. De este modo, decidió eliminar a la mayor cantidad posible como solución a su problema, sintetizando fácilmente la crueldad de los alemanes. Estas imágenes muestran sin dejar lugar a las dudas que este tipo de complejos alojó los actos más aberrantes de la historia. Fue con Kramer como comandante que Bergen-Belsen dejó de ser considerado simplemente una instalación para alojar prisioneros y pasó a ser oficialmente un campo de concentración nazi de las SS.
De su mano se volvieron a ampliar las instalaciones. Sin embargo, para enero de 1945, los campamentos del este europeo comenzaron a ser evacuados ante el avance del Ejército Rojo, y al menos 85.000 personas fueron transportadas en vagones de ganado hasta el complejo en Alemania. Muchas fueron enviadas a pie, pero una gran parte no lograron resistir la larga y dura marcha por su estado de deterioro provocado por la estadía en los campamentos del Tercer Reich. Como si fuera poco, los que llegaban tenían que continuar luchando por su vida. Y es que Bergen-Belsen se había convertido en un infierno en donde todo estaba preparado para matarte. Desde la falta de alimentos e higiene, la brutalidad de los guardias y hasta las enfermedades y los médicos que, lejos de aliviar esos males, experimentaban con los prisioneros. Todo eso quedó grabado en la memoria de las personas que lograron salir con vida de este infierno y que tuvieron la posibilidad de contar su tormento tras ser liberadas. Wir waren 1500 in einem Zimmer, sehr schmutzig und sehr gedrängt haben wir sich. Und ohne Essen, ohne Wasser und überhaupt, das war kein Leben für uns. Wir haben gedacht, dass wir schon das Überleben nicht mehr. Solo el que derrotaba todos esos obstáculos podía tener alguna esperanza de ver con sus propios ojos la caída del nazismo, que se encontraba cada vez más cerca. Para dimensionar los últimos meses de caos en Bergen-Belsen antes del final de la guerra, podemos analizar algunos números. En febrero de 1945 había aproximadamente 22.000 prisioneros en el campo, pero con la llegada de los detenidos evacuados de los complejos que se encontraban en los frentes del conflicto donde el enemigo avanzaba, para mediados de abril la cifra había superado las 60.000 personas. Además, debemos tener en cuenta que en el mismo periodo murieron decenas de miles, por lo que el total de víctimas de la crueldad nazi en torno a este campamento fue cercano a alrededor de 100.000 personas, solo en este pequeño tramo de la historia, que concluyó el 15 de abril de 1945 con la llegada de fuerzas británicas. Así fue como las tropas de los aliados liberaron por primera vez un campo de concentración de los nazis. Während wir Sie durch dieses Lager führen, müssen Sie sich zwei Dinge von Augen halten. Erstens, dass wir, die Engländer, bereits 10 Tage hier gewesen sind. Wir hoffen, alle Toten aus den Baracken fortgeschafft zu haben. Lo segundo era lograr la colaboración de los guardias de las SS para obtener información sobre lo que ocurría en este sitio infernal, aunque ya se habían fabricado una idea en sus mentes por el solo hecho de ingresar y encontrar un lugar repleto de cadáveres, como también a otros miles de prisioneros que apenas podían moverse para diferenciarse de los muertos. Un ejemplo emblemático sobre esto fue el caso de la artista húngara Katarina Hardy. La violinista había sido capturada por ser judía y se encontraba en Bergen-Belsen cuando las fuerzas británicas irrumpieron. Cuando los soldados la encontraron, la joven de apenas 16 años en ese entonces pesaba 29 kilos. Estaba tumbada en el suelo con las piernas dobladas y no podía estirarlas ni tenía la energía para levantarse. Tampoco era capaz de tragar y por lo tanto le era imposible comer. Llevaba semanas en ese estado y fue rápidamente trasladada a un hospital militar. Allí pudo recuperar algo de peso y comenzar a mejorar. Logró ser una de las sobrevivientes y evitar ser solo un número más entre las víctimas por las que ahora tenían que responder estos nazis. Heute ist der 23. April 1945. Ich bin der Oberscharführer, der SS-Oberscharführer Friedrich Herzog aus Dortmund in Westfalen und bin 2 Jahre hier im Lager.
Hombres como este pasaron de ser guardias a prisioneros de las fuerzas aliadas y acusados de las mayores atrocidades. De hecho, la propia Katarina Hardy, una vez recuperada, explicó lo que era estar encerrada en el campo de concentración. Lo normal no era la vida, lo normal era la muerte. No veo el mundo como lo ven los demás. En realidad, pertenezco a los muertos de Bergen-Belsen. La mujer pensaba que existía una presencia palpable del más allá por el hecho de ver diariamente cadáveres por todas partes, a lo que se sumaban constantes tiroteos para ejecutar a quienes ya no podían realizar trabajo forzado y los guardias decidían asesinar. La vida era la excepción en este complejo, y ese hecho impactó y transformó a todos los prisioneros que pasaron por allí. Otro ejemplo surge del testimonio de Gena Turgel, una ciudadana polaca que logró evitar la cámara de gas de Auschwitz, pero fue enviada a Bergen-Belsen para su final. Cuando llegamos nos dijeron que nos metiéramos en una barraca enorme y vacía, sin camas, colchones o cobijas, nada. Con aperturas para ventanas pero sin vidrios. Encontramos una esquina con mi mamá y nos quedamos dormidas, exhaustas. Por la mañana temprano me desperté y no podía creer lo que veía. Esqueletos que caminaban en todo el sentido de la palabra. Montones de cuerpos apilados, montañas. No se podía distinguir si eran mujeres u hombres. Es difícil describir cuán terrible era, relató. Y la misma historia se repetía sin importar quién la contara. Es ist mir schwer zu beschreiben, das alles, was wir Häftlinge hier in den Lager mitgemacht haben. Als nur kleine Beweisen kann ich erzählen, dass man hat uns Häftlinge in einem schmutzigen, verlausten Lager auf der Erde geschmissen, Tausende auf eine nur Erde, ohne Decken, ohne Strohsäcke, ohne Betten. Man hat uns als Essen einen 12. Teil vom Brot gegeben, 1 Liter Steckrübensuppe täglich. Como mencionamos anteriormente, este campo de concentración fue encontrado con unas 60.000 personas en su interior al momento de la liberación. La mayoría de estos prisioneros estaban gravemente enfermos. Miles de cadáveres permanecían sin enterrar dentro de los límites del complejo, y eso era un atenuante para diferentes padecimientos por las condiciones de higiene. Más de 10.000 de los detenidos que fueron rescatados se encontraban en tal estado de deterioro que, a pesar de los esfuerzos por salvarlos, terminaron muriendo. Aunque lo hicieron en libertad, los alemanes eran los responsables y eran obligados por las fuerzas británicas a remendar esto, trabajando para el cuidado de las frágiles víctimas. The staff of German nurses is also forced to attend the victims. The women are able to smile for the first time in years. La etapa más oscura parecía haber terminado para esas prisioneras femeninas, pero las secuelas las acompañarían de por vida, ya que habían sido blanco de experimentos brutales de esterilización. El plan nazi era impedir que la población judía continuara procreando, ya fuera entre las parejas o a raíz de las crueles violaciones por parte de los guardias alemanes, quienes las sometían a constantes abusos sexuales. Los médicos de las SS eran conscientes del deseo de Adolf Hitler de preservar su amada raza aria, y por eso comenzaron a buscar diferentes métodos para que las mujeres hebreas no pudieran tener hijos. Entre ellos se probó la sobreexposición a los rayos X, cirugías o inyecciones con irritante químico que provocaba una inflamación severa, causando enorme dolor y daño permanente en los órganos reproductores. Además de todo ese sufrimiento,
Muchas veces los sujetos de prueba eran asesinados para realizarles autopsias y comparar resultados en los diferentes cuerpos. Ahora bien, las mujeres no eran las únicas en sufrir, porque los alemanes se las arreglaban para tener castigos para cada uno de los prisioneros. De hecho, estas no fueron las únicas historias que se dieron a conocer luego de la liberación de este temible campo de concentración. Demonstrating how the victims were tied up for administering vicious beatings. A barbed wire stick was used on the backs of the men. Another method for rendering a patriot helpless while he was attacked by his Gestapo guards. Las torturas en Bergen-Belsen estuvieron a la altura de todos los campos de concentración alemanes, pero debemos tener en cuenta que este había sido el primero en ser liberado por las tropas de los aliados, así que también fue el que destapó los brutales misterios del trato nazi con sus prisioneros. Los soldados soviéticos del Ejército Rojo ya habían tenido contacto con otros complejos en territorios ocupados cuando avanzaron desde el este europeo, pero las fuerzas occidentales que comenzaron su camino hacia Alemania luego del desembarco de Normandía en suelo francés, todavía no eran conscientes de lo que sucedía puertas adentro de estas fábricas de la muerte. Por esa razón, cuando lo descubrieron, los estadounidenses encabezados por el general Dwight Eisenhower quisieron mostrarle al mundo la brutalidad que se vivía a puertas adentro. Former inmates demonstrate how they were tortured by the Nazis. American congressmen invited to view the atrocities were told by General Eisenhower, "Nothing is covered up. We have nothing to conceal. The barbarous treatment these people received in the German concentration camps is almost unbelievable. I want you to see for yourselves and be the spokesman for the United States." Para estas alturas la guerra estaba prácticamente terminada. Tan solo 2 semanas después de la liberación del campo de Bergen-Belsen, Adolf Hitler se quitaba la vida para no ser capturado por las tropas de Stalin que ya habían ingresado a Berlín. Todos los secretos del régimen atroz del Führer empezaban a conocerse, aunque en algunas ocasiones los propios alemanes que habían sido parte de la extensa maquinaria para matar, aseguraban no estar al tanto de lo que pasaba dentro de los campamentos de detenidos. Es por eso que los norteamericanos que querían dejar asentados los brutales crímenes cometidos, sumaron a soldados nazis a las recorridas por el complejo recién liberado. Los enfrentaban a la verdad para que supieran o no de qué se trataba, pudieran sentir y oler la muerte que habían provocado con tanto dolor de por medio. These two are identified as slave labor bosses who maltreated, tortured, and killed their workers. Next, to the woodshed, which the Nazis are reluctant to enter, but Colonel Sears demands that they get a close-up look at the most gruesome of sights. Las delegaciones, que comprendía a los representantes del gobierno estadounidense y los alemanes, nuevos prisioneros de guerra, recorrieron cada rincón del campo que durante años había sido un infierno para decenas de miles de judíos de toda Europa. Los cadáveres, totalmente consumidos, eran el reflejo más claro del sufrimiento que había significado ser parte de los detenidos en Bergen-Belsen. Pero poco a poco también fueron siendo conscientes de las condiciones que habían tenido que afrontar antes de desear la muerte como una escapatoria a un padecimiento profundo. Entre los lugares visitados llegaron al sitio que estaba especialmente preparado para incendiar las pilas de cuerpos sin vida y reducir la cantidad que se acumulaba a lo largo del complejo. They are taken to the crematory 2 miles outside the camp where the list of the atrocities is read for all to hear.
4,000 Ohrdruf victims are said to include Poles, Czechs, Russians, Belgians, Frenchmen, German Jews, and German political prisoners. Si dejamos afuera los primeros años de funcionamiento del campo de concentración, cuando actuaba como un espacio para encerrar a los prisioneros de guerra, ya sea de la Polonia invadida o los traídos tras la ocupación de Francia y Bélgica, se estima que entre 1943 y 1945 pasaron alrededor de 120.000 personas por Bergen-Belsen. De todas maneras, solo se pudo conocer el nombre de unas 55.000 de ellas, es decir, menos de la mitad. Esto se debe a que los miembros de las SS destruyeron gran parte de los archivos antes de la derrota del nazismo. Solo algunos pocos informes que habían sido ocultados terminaron en poder de los aliados, y aunque los datos eran escasos, ofrecieron algo de claridad para las familias de las víctimas del Holocausto, que buscaban a sus seres queridos con la esperanza de encontrarlos con vida. Death books found hidden in the wine cellar of the Hadamar Institution revealed part of the story of the mass killings. The bulky volumes contained thousands of death certificates. Profession unknown, nationality unknown was written after each name. Gran parte del antiguo personal de las SS fue juzgado por los británicos en el juicio de Bergen-Belsen. Durante el período en que funcionó como campo de concentración, al menos 480 personas trabajaron como guardias o miembros de la plantilla del complejo, incluidas 45 mujeres. Del 17 de septiembre al 17 de noviembre de 1945, algunos de ellos fueron enjuiciados por un tribunal militar en Lüneburg. Esto incluyó al comandante Josef Kramer, 16 hombres de las fuerzas nazis, 16 guardias femeninas y 12 antiguos jefes de los diferentes sectores del campamento. Muchos de los imputados no solo fueron acusados de delitos cometidos en este campo en particular, sino también en transgresiones anteriores en Auschwitz. La cobertura mediática sustancial del juicio proporcionó información detallada sobre las cámaras de gas de este complejo en suelo polaco, así como de los asesinatos en masa en Bergen-Belsen. 11 de los imputados fueron sentenciados a muerte, entre ellos Kramer, y sus ahorcamientos tuvieron lugar el 13 de diciembre de 1945 en Hamelin. Por otra parte, 14 terminaron absueltos. Finalmente, de los 20 restantes, uno fue condenado a cadena perpetua, pero ejecutado por otro delito. Y para los demás 19 se impuso prisión por periodos de 1 a 15 años. Sin embargo, la mayoría de estos casos se redujeron en apelaciones o súplicas de indulto. Acercándonos al final de nuestro video, podemos asegurar que las penas pagadas por este pequeño grupo de nazis suenan a poco, comparado con el terrible sufrimiento que vivieron miles de prisioneros en ese lugar atroz. Y como habíamos prometido, te contaremos quién fue la persona que pasó sus últimos días en Bergen-Belsen. Se trata de Anna Frank, la joven que se hizo famosa por el relato de su etapa escapando de los nazis. Estuvo encerrada con su familia durante 25 meses en la parte trasera de una casa en Ámsterdam, Países Bajos, y en ese tiempo escribió en un diario íntimo lo más estremecedor de aquel período: sus sueños, temores y la brutal incertidumbre de saber cómo acabaría todo. Finalmente, ella y su familia fueron capturados en agosto de 1944 y enviados a Auschwitz, pero más tarde, Anna fue trasladada al campo de concentración en suelo alemán, donde falleció en febrero de 1945 a causa del tifus. Auschwitz-Birkenau fue el campo de concentración más infame y brutal de toda la Alemania nazi. Más de 1 millón de personas fueron asesinadas dentro de sus paredes,
ya fuera en las cámaras de gas o debido a los disparos de sus sádicos guardias. Las condiciones de vida eran terribles, con muchos prisioneros pereciendo víctimas del frío, del hambre y las enfermedades. Los cadáveres excedían la capacidad de los crematorios que funcionaban día y noche, llenando de humo y cenizas el centro de exterminio. La vida allí era corta y cruel, y solo unos pocos de los que ingresaron tuvieron la fortuna de volver a ser libres. Hoy en este nuevo video de Historia Militar te mostraremos imágenes a todo color como nunca antes viste, que reflejan lo brutal que era vivir en el campo de concentración de Auschwitz-Birkenau. Polonia fue invadida por Alemania el 1 de septiembre de 1939, dando así comienzo a la Segunda Guerra Mundial. En tan solo un mes, los nazis arrasaron con los defensores, y para el 6 de octubre todo el país estaba bajo su control. Decenas de miles de soldados fueron convertidos en prisioneros de guerra, a los que también se sumaban los civiles encarcelados por los germanos. Estos incluían políticos, intelectuales, periodistas, artistas y muchos más que formaban la cúpula de la sociedad de la nación. Pero ahora los alemanes se veían ante un dilema. Necesitaban de un lugar en donde albergarlos hasta que decidieran qué hacer con ellos. Cerca de la ciudad de Oswiecim, o Auschwitz en alemán, existían unas barracas que habían sido utilizadas previamente por las fuerzas de Polonia. Allí los nazis encontraron el lugar perfecto para establecer el infame campo de concentración, en donde millones de personas serían asesinadas. Se encontraba en una zona poco poblada, pero en la intersección de vías de ferrocarril, lo que facilitaría el transporte de personas. El primer centro construido se llamó Auschwitz I, el cual tenía en su interior 22 edificios de 1 o 2 pisos. En un principio se enviaron allí a aproximadamente 700 prisioneros polacos. Pero con el paso de los meses, mientras los nazis aumentaban sus conquistas por Europa, fueron trasladados más y más hombres y mujeres. El campo no dio abasto, por lo que los guardias germanos pusieron a trabajar a los recién llegados. Se amplió el número de edificios y en aquellos que solo tenían un piso se añadió otro adicional. Las condiciones de trabajo eran brutales, con poca comida y casi ningún tiempo de descanso. Los guardias alemanes, todos miembros de las crueles SS, frecuentemente torturaban a los más débiles, haciéndolos laborar hasta que cayeran exhaustos. Si bien aún el campo no había sido convertido en un centro de exterminio, no les importaba si sus cautivos morían. El 22 de junio de 1941, Alemania invadió la Unión Soviética y en pocos meses conquistaron cientos de kilómetros de territorio, junto con todos los pueblos que habitaban allí. Hitler, he saw world Jewry as a threat to the German race. Right, Hitler's thinking about this in terms of biology. He also sees communism as a threat to Western civilization. And from Hitler's perspective, and many of those in the Nazi leadership, Jews were behind the Soviet threat. The Jew equaled a Bolshevik, so if he was able to destroy the Soviet Union, he could kill two birds with one stone. Debido a la invasión, los nazis contaron nuevamente con miles de prisioneros que debían ser encarcelados, y muchos de ellos fueron enviados a Auschwitz. La población de 700 en tan solo un año había aumentado a aproximadamente 11.000. No solo había polacos ahora, sino que también se encontraban judíos, eslavos, romaníes, comunistas y muchos otros más marcados por los nazis como inferiores y subhumanos. En octubre de 1941 comenzó la construcción de Auschwitz II, mejor conocido como Birkenau. La intención de los alemanes era que con este nuevo centro se pudiera albergar a más de 30.000 personas. Nuevamente los prisioneros fueron utilizados para la construcción. Muchas de las obras se hicieron durante el crudo invierno polaco.
Se obligaba a los presos a dormir en las barracas a medida que eran construidas, y debido a que el techo era lo último que se colocaba, no contaban con protección frente al despiadado clima. Debilitados por los meses de pésimas condiciones, muchos no sobrevivieron al frío. El agotamiento, el hambre y los golpes de los alemanes mataron a varios otros. La maquinaria asesina germana estaba comenzando a aceitar sus engranajes, por lo cual, además de las barracas, se construyeron 4 cámaras de gas que serían usadas para un oscuro fin. A diferencia de Auschwitz I, Birkenau había sido pensado principalmente como un centro de exterminio y pronto entraría en funcionamiento. A comienzos de 1942, Adolf Hitler y el resto de los jerarcas nazis comenzaron a discutir la mejor forma de consolidar su macabro plan. Había llegado el momento de emplear la solución final con la que buscaban acabar con la población judía albergada en los campos de concentración. Para ello se iniciaría el uso de las cámaras de gas construidas inmediatamente. Auschwitz, debido a su gran tamaño y número de personas retenidas allí, se convirtió en uno de los centros más mortales de todo el Tercer Reich. Apenas bajaban del tren, los prisioneros eran separados en 2 amplios grupos por los guardias de las SS. Los de aspecto más saludable eran rapados, tatuados con un número de identificación y enviados a las barracas. Los más débiles, entre los que se incluían ancianos, mujeres embarazadas y niños, eran casi sin excepción enviados a las cámaras de gas. El humo que salía de las chimeneas era un recordatorio constante para los demás prisioneros del destino que les esperaba si su desempeño comenzaba a flaquear. מבנה כזה ששומרים עומדים בזה. ושם חיכינו איזה שעה, 2, 3, כמובן אני מדברת שתמיד המלווים הגרמנים, זה לא... אחרי שעה, 2 אמרו לשבת, אחרי 2 לקום, אחר כך עשינו סיבוב, ועוד פעם שידור חוזר, לשבת, לקום, ועוד פעם, עוד שם, עד שהיה כבר מאוחר בלילה, וחזרנו לבלוק. ואז נתברר שהבלוק הזה היה מועמד להשמדה, אבל התגלגל לקרמטוריום. בשביל זה אני מספרת לכם. La mujer que acabamos de oír se salvó de una terrible muerte, pero debió seguir como prisionera en ese campo donde la vida era una interminable agonía. Las barracas en donde dormían se habían pensado para 700 prisioneros cada una, pero con el flujo permanente de nuevos cautivos, terminaban amontonando muchas más, casi el doble de lo previsto. Algunos edificios ni siquiera contaban con camas y solo había colchones de paja en los que abundaban las pulgas y otras pestes. A veces incluso eso faltaba y la única opción era dormir sobre el duro y frío suelo. La estufa de carbón no alcanzaba a calentar el lugar. Muchos murieron debido a estas brutales condiciones. Los prisioneros eran despertados temprano por los guardias antes de que el sol se asomara. Ya a las 5 de la mañana debían estar levantados para su desayuno. Este consistía en una infusión de hierbas o agua hervida con granos de un sustituto de café. No se sabe cuál era el origen, pero resultaba tan amargo que muchos no podían aguantarlo en sus estómagos o lo rechazaban, aunque fuera una de las pocas comidas ofrecidas. Si tenían suerte se les podía dar un pedazo de pan. Luego los hombres de las SS los llevaban afuera de las barracas para formar filas y así pasar lista. Si alguien tardaba más de lo permitido o si la cuenta no daba el número esperado, este procedimiento podía prolongarse a veces por horas. No importaba si estaba lloviendo o nevando. Era otro momento en el que los sádicos alemanes podían torturar a sus prisioneros. Hubo ocasiones en donde algunas personas tan debilitadas por todas las experiencias morían durante la toma de lista, cayendo extenuadas al suelo helado. Esto, lejos de acabar con la situación, solo lograba que se alargue aún más. Cuando los germanos finalmente quedaban satisfechos, les ordenaban marchar a sus destacamentos de trabajo.
Varios laboraban fabricando productos para la guerra, como piezas de vehículos o armas. Otros eran empleados por ciertas empresas como por ejemplo Bayer, Siemens o IG Farben para aumentar sus riquezas. De hecho, Auschwitz III, también llamado Monowitz, fue construido por esta última compañía para la creación de caucho sintético. Esta y otras se aprovechaban de la mano de obra esclava, pagándole al gobierno nazi para emplear a los prisioneros. Muchos también eran utilizados para ampliar el campo de concentración, que siempre necesitaba albergar más cautivos, o en las minas de carbón fuera del mismo. Algunas mujeres eran llevadas a almacenes donde separaban las pertenencias de valor de los cautivos, como ropas y joyas. Si bien en teoría eran vendidas para brindarle fondos al gobierno, muchos de estos objetos eran apropiados por los guardias como regalos para sus esposas. Las jornadas de trabajo podían llegar a las 11 horas o más. Cualquier error cometido solía ser castigado de forma brutal por los guardias, ya fuera quitándoles el permiso de almuerzo, dándoles una golpiza o incluso ejecutándolos sumariamente. La comida dada consistía en una sopa de papas, granos y harina. Al igual que pasaba con el desayuno, muchos la vomitaban, quedando más debilitados para el resto del día. El hambre era un compañero constante para los habitantes de Auschwitz y la desnutrición mató a casi tantos como las cámaras de gas. Food was brought to us in barrels, wooden barrels. It was a vegetable, heavy, thick vegetable concoction of soup. We were given what you might call a liter of it, one scoop, into a dish, into a bowl. I remember it was a maroon-colored bowl that we always wore. It was hanging from the belt together with a spoon. You didn't dare lose it, because without that you didn't eat. En un lugar como este, cada uno debía pensar en su propia supervivencia. Luego de finalizado el día laboral, se escoltaba a los prisioneros nuevamente a las barracas. A ellos se les encargaba llevar los cadáveres de los que habían muerto durante la jornada para luego ser calcinados. La cena no era mucho mejor que el almuerzo, estando formada principalmente por pan y a veces acompañada por un pequeño pedazo de carne o queso. Para mediados de 1942, los alemanes cayeron en la cuenta de que decenas de miles de prisioneros estaban muriendo por la falta de comida y se vieron obligados a mejorar estas condiciones. Esto no se debió a una cuestión humanitaria, sino meramente práctica. Se estaban quedando sin fuente de trabajo forzado. Sin embargo, esto no fue así para los judíos y los soviéticos, quienes habían sido marcados para su total exterminio. Ellos siguieron sufriendo hambre extrema hasta que su cautividad terminó. Para fines del año 1942, la solución final estaba en pleno funcionamiento. Muchos prisioneros de otros campos eran bienvenidos en Birkenau para ser asesinados allí, ya que contaban con numerosas cámaras de gas construidas para este macabro propósito. Cuando llegaban, para que no cunda el pánico, se les decía que las habitaciones a donde los enviaban eran de desinfección. Pero cuando las puertas se cerraban, los alemanes activaban el gas, el cual era un pesticida llamado Zyklon B. Inmediatamente las personas comenzaban a golpear las paredes y a suplicar piedad, pero todo era en vano. Minutos después, los gritos cesaban y ciertos prisioneros seleccionados entraban para remover los cuerpos. Para 1944 se estima que aproximadamente 20.000 personas eran asesinadas de esta manera por día. Los incineradores muchas veces no daban abasto para la cantidad de cadáveres, y estos se amontonaban, pudriéndose o congelándose dependiendo del momento del año.
Las ejecuciones, sin embargo, no ocurrían únicamente en las cámaras de gas. Los guardias tenían el permiso explícito de descargar toda su furia contra los prisioneros. Cualquier mínima infracción era severamente castigada, y estas torturas solían terminar en la muerte de la víctima. Los cautivos apenas reaccionaban cuando un compañero era asesinado con un balazo en la cabeza, ya que los alemanes los habían acostumbrado a estos crímenes. Dentro de Auschwitz I, el bloque 11 había sido destinado únicamente para los castigos. Según los informes, tener las manos en los bolsillos y atreverse a pedir una segunda ración de comida eran los motivos más comunes para que las personas fueran enviadas ahí. Dentro de este bloque, los hombres de las SS azotaban a los infractores con látigos o los colgaban en ganchos de metal hasta que no tocaran el suelo. Incluso sostenían sus cabezas dentro de las chimeneas, indiferentes a los gritos de dolor. Si el prisionero quedaba muy debilitado luego de su tortura, era enviado a la cámara de gas sin pensarlo dos veces. El bloque 10 fue otro sector de Auschwitz ideado para un uso sádico. Era donde los doctores alemanes practicaban sus experimentos con los prisioneros, a quienes usaron como conejillos de indias. Además de eliminar a los considerados inferiores, también buscaban prohibir que se reproduzcan. Se hicieron pruebas para encontrar un esterilizador efectivo. Muchas mujeres fueron expuestas a altas dosis de rayos X para probar su efecto. A tantas otras se les inyectó peligrosos químicos que dejarían sus úteros sin la capacidad de gestar. Varias murieron en estos ensayos o quedaron tan dañadas que no presentaban ninguna utilidad para los nazis y fueron enviadas directo a las cámaras de gas. Fuera de la esterilización, también se realizaron otros experimentos. En el bloque 10 de Auschwitz, Josef Mengele hizo sus oscuras pruebas por las que se volvió infame. Cualquier prisionero con enanismo o enfermedades hereditarias era enviado a una de las barracas reservadas para él, al igual que los hermanos gemelos. El científico nazi estaba obsesionado con estas condiciones, por lo que realizaba un gran número de pruebas en estas personas. Cuando había obtenido la información que buscaba, los mataba para luego diseccionarlos. Decenas de miles entraron a su laboratorio, pero solo unos pocos sobrevivieron. One day I became extremely ill after a visit to the lab, and I was taken to a barrack that was filled with practically living dead. So there you are, a living dead person, knowing it. Well, Mengele came in every morning and every evening, twice a day, with 4 other doctors. And he declared, very sarcastically laughing, "Too bad, she's so young. She has only 2 weeks to live." Right in front of you. Right in front of me. De los 3.000 gemelos con los que Mengele experimentó, solo 150 sobrevivieron hasta la liberación del campo. La mujer que escuchamos fue una de las pocas afortunadas. Las cámaras de Auschwitz siguieron funcionando hasta octubre de 1944, asesinando a decenas de miles de personas todos los días. Pero los nazis sabían que no les quedaba mucho tiempo. El Ejército Rojo Soviético se acercaba rápidamente a Polonia, habiendo puesto a los alemanes en retirada desde el año anterior. Los guardias de las SS, previniendo que Hitler perdería la guerra, no querían que quedaran evidencias de lo ocurrido en el campo de concentración. Las cámaras y los crematorios fueron demolidos, junto con muchas de las barracas y las oficinas de los altos mandos. Todos los registros de llegadas, ejecuciones y torturas fueron destruidos. Pero aún quedaban cientos de miles de prisioneros con vida. Algunos germanos querían asesinarlos, pero otros aún veían su uso como mano de obra o incluso como rehenes para negociar con los soviéticos o el resto de los aliados. Fue así que se decidió trasladar a los cautivos hacia el interior del Reich para colocarlos en otros campos de concentración. Anybody who couldn't march, couldn't follow, was shot, and the body was thrown on the side of the road. Some of us were very sick, and we didn't know whether we will make it.
Los nazis no contaban con vehículos para mover semejante caudal de personas, por lo que el transporte se realizó a pie. Estas marchas de la muerte, como se las conoció después, sucedieron en invierno, con la temperatura llegando a menos de 0 grados. Miles de debilitados prisioneros, sin comer bien en años y sin ropa de abrigo, murieron en el camino producto del despiadado frío. Los que se atrasaban mucho, a su vez, eran ejecutados por los nazis. Se cree que de los aproximadamente 60.000 que eran al empezar la marcha, cerca de 15.000 cayeron víctimas del clima o de los disparos. Auschwitz fue liberado el 27 de enero de 1945 por los soviéticos. Cuando ingresaron al campo, solo 7.000 prisioneros quedaban con vida, la mayoría demasiado debilitados para entender que habían sido librados de los nazis. Más de 1 millón de personas, entre judíos, eslavos, romaníes, entre otros, murieron allí. Por el escalofriante número de defunciones, es uno de los campos de concentración más conocidos y una muestra de la crueldad a la que llegó el régimen nazi. Pero a pesar de los intentos de los alemanes por denigrarlos, muchos de estos cautivos nunca perdieron su humanidad. Mantuvieron reuniones para celebrar su religión, cultura y festividades a lo largo de los años de encarcelamiento. Se ayudaron entre ellos, compartiendo comida y otros bienes, aún sabiendo el destino que les depararía si eran descubiertos por los guardias. Incluso hubo rebeliones que, a pesar de haber fracasado, mostraron el espíritu imbatible de estas personas. Llegamos al final del video y queremos preguntarte, ¿qué es lo que más te impacta de la historia de Auschwitz? Déjanos tu respuesta en la bandeja de comentarios aquí debajo y no olvides suscribirte a nuestro canal para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia.